Vamos entonces ya con la última presentación y siempre hacemos la misma presentación para terminar. Este año hemos hecho una pequeña variación y vamos a revisar un poco los top 10, digamos, en diabetes del último año. La hemos dividido en dos partes. Una parte es más relacionada con fármacos, con tratamientos, y luego, ahora que no está José Manuel y no me oye, él decía que la otra parte era el top 10 alternativo. No le gusta lo de alternativo al final y es top 10 relacionado con otras cuestiones no precisamente farmacológicas, sino relacionadas con otro tipo de intervenciones. Y esa es la que presentará José Manuel. Bueno, pues empezamos ya, es en la parte final y estáis, por un lado, saturados de información y por otro, pues ya lo hemos tocado prácticamente todo, con lo cual, disculpad si algunas cosas se repiten. La idea es ser ágiles, José Manuel y yo, como repetimos, a eliminar media hora de lo previsto, con lo cual estimamos en una hora haber terminado. Yo intentaré también hacer un esfuerzo añadido de síntesis. Y bueno, pues vamos a hablar de, pues eso, un top 10 a medias, un top 5. Realmente no voy a hablar de cinco estudios, sino lo que he pretendido es dar una visión actual, basada en evidencias. Y fijaros, si miramos en PubMed y ponemos diabetes tipo 2, nos salen 1.800 trabajos, es decir, hay que ser conscientes que la diabetes tipo 2 su crecimiento exponencial es así. Cada vez tenemos más material que tragar y por mucho que estemos en contacto y seamos muy ágiles todos los que estamos aquí, hay mucha información. Por ejemplo, fijaros, metaanálisis de revisiones sistemáticas hay 105, es decir, que podemos hablar 2, 3, pero sería casi a elegirlas al azar, porque hay muchísimo. Ensayos clínicos casi 300. Guías, ahí menciona, porque busca mal, las de la ADA, pero realmente hay muchas más guías que podrían estar ahí, o documentos de consenso, no los pone realmente como guías de práctica clínica y, por supuesto, otros estudios. Yo lo que voy a hacer es ir a esos 4 apartados y con algún guiño a la producción nacional o a nosotros mismos, pues bueno, hacer un repaso de lo que yo creo que ha sido quizás lo que más nos ha motivado o nos ha preocupado, ¿no? Metaanálisis, por lo dicho, hay un centenar, pero bueno, hemos visto estos días, yo voy a centrarme en la línea que intenta ubicar adecuadamente a las sulfonilureas. Hemos visto que como comentaba antes Arrieta, ¿no?, tras esa especie de crítica generalizada y poco fina de matan o, en fin, son peligrosas, ¿no? Ha habido una producción muy interesante de revisiones en la línea de las hipoglucemias, de valorar el peso adecuado de las hipoglucemias y su relación con la mortalidad, y ahora están saliendo unos metaanálisis que nos hablan realmente de su eficacia comparado con otros fármacos y su eficacia en prevención cardiovascular. Simplemente comentar, veis que es un Lancet, que es finales del año pasado, donde realmente nos dice, pues bueno, que no todas las sulfonilureas tienen el mismo riesgo de mortalidad, está claramente diferenciada. La única que se libra sería la gliclazida, teniendo como comparador la glibenclamida. Esto sería en cuanto a mortalidad por cualquier causa, y esto sería en cuanto a mortalidad cardiovascular, por lo cual aquí tenemos ya un dato sólido que es bueno a recomendar si debemos manejar sulfonilureas, que solo sea gliclazida. En esa línea pues tenemos otro metaanálisis que hay que profundizar también, pero que va en la misma línea. Fijaros que de todos los estudios comparados de gliclazida con otros fármacos, que esos otros fármacos, ¿cuáles son? Pues el abanico es muy amplio, va desde el 85 hasta el 2009, pues son metforminas, son las glinidas, son otras sulfonilureas, la piolitazona e incluso hay ya un IDP4 ahí metido, la vildagliptina. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que realmente hay un resultado positivo en mayor eficacia, mínimo, pero que ese mínimo se debe exclusivamente a 2 estudios fue cuando se compara con glibenclamida. Con lo cual, este metaanálisis consolida el anterior y nos dice que claramente, comparando fármacos, la gliclazida es mejor que cualquier otra sulfonilurea y no es mejor que el resto de otros grupos farmacológicos. Aquí vemos, para seguir esa profundización, otro metaanálisis de 2015, donde nos
compara ya un IDP4, en este caso la sitagliptina, con determinadas sulfonilureas. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues esta gráfica es en reducción de glicada. Vemos que los IDP4 no reducen más ni menos que las sulfonilureas la glicada. Eso es un dato interesante, puesto que de forma general las sulfonilureas estaban, digamos, arropadas con el cartel de que eran muy reductoras de glicada y los IDP4 eran menos. Bueno, pues vemos que no es así. En la siguiente gráfica nos dice, busca situar pacientes por debajo de 7, o sea, no reducen más que otros fármacos, pero sitúan los pacientes, vemos que la gliclazida sí que sitúa, la sitagliptina sí que sitúa frente a otras sulfonilureas, que no está la gliclazida, sí que la sitúa mejor a la población tratada en la glicada por debajo de 7, con lo cual ese dato ya lo hace más interesante el manejo, por lo cual los IDP4, digamos, ya no estarían por debajo en eficacia de las sulfonilureas o de algunas sulfonilureas, sino que estarían incluso por encima. Y finalmente, en la tercera gráfica sería la del peso, obviamente un elemento clave que también es significativo en este metaanálisis, es que la UDP4 frente a competir con un tratamiento basado en sulfonilureas nos aporta una importante reducción de peso, o una clara y significativa reducción de peso. Dime, Fernando. Los metaanálisis que he presentado de sulfonilureas son de eficacia. Sí. Pero el problema con las sulfonilureas no es la eficacia. Ya, lo he comentado antes, ya han salido los de seguridad, ya sabemos cómo está el tema de la seguridad, los más recientes están hablando de eficacia en reducción de glicada y eficacia en prevención cardiovascular. Simplemente es porque estamos consolidando ahí unas piezas para finalmente, cuando esto seguirá, porque no va para más la revisión de estudios basados en sulfonilureas porque tienen un histórico, pero yo creo que es interesante mencionarlo porque cuando hablemos por ejemplo, salía en el EMPA-REC, sale el comparador de sulfonilureas. Pues bueno, dejar muy claro que es muy importante cuál sea ese comparador, cuál sea esa sulfonilurea y que tengamos esta información simplemente para que cuando hablemos con conocimiento, ¿no?, de seguridad y eficacia. Seguridad fue la primera que empezó a recibir metaanálisis y ahora es eficacia. Aquí ya no aparecen ya hipoglucemia porque eso ya se ha dejado como visto. Aquí vemos ahora, por dar otra información reciente, pues por ejemplo, la eficacia en cuanto a riesgo o a prevención cardiovascular de las diferentes insulinas. Es una revisión sistemática y en esta primera imagen lo que nos dice es que cualquier tipo de insulina que comparemos, ninguna tiene más riesgo que otra a nivel cardiovascular. Vemos que todas están tocando el 1 y realmente no habría... Cojamos la variable que cojamos. Esto cambia poco cuando lo hacemos por eventos, por tipo de evento y comparando determinados tipos de insulina. Vemos claramente que solo se sale de aquí cuando comparamos en infarto fatal y no fatal glargina frente a NPH, es decir, con glargina habría un menor riesgo cardiovascular que utilizando NPH. Y luego aquí tenemos, en cuanto a mortalidad por cualquier causa, que sería más beneficioso manejar unas dosis bajas frente a dosis altas de insulina. Eso es obvio, pero bueno, hay que llevarlo a un metaanálisis y decirlo. En Estocolmo pudimos ver cómo nos hablaba de forma muy agresiva, ¿no?, de ojo con las insulinas. Bueno, pues depende de la que manejemos y cómo la manejemos, ¿de acuerdo? Y bueno, estos días con el sprint ha habido un debate en las redes nuestras donde se hablaba, aunque no son pacientes con diabetes, se hablaba de cómo acabará recomendándose las cifras de objetivos de control de presión arterial para la población general y para la población diabética. Bueno, pues que sepáis que hay un metaanálisis muy reciente, en febrero, donde concluye que la reducción de 10 mililitros de mercurio de la sistólica, solo 10, conlleva, en resumen, desde mortalidad por cualquier causa o cardiovascular, en torno a un 13% de reducción de riesgo y en cuanto a eventos, incluso casi cercano al 20%, con lo cual, solo por bajarle a los pacientes con diabetes 10 milímetros de mercurio. Y eso es un metaanálisis.
¿Eh? ¿De dónde a dónde? Porque 10, de 11 a 10 no es lo mismo que de No. 18 a 17. Aquí lo concluyen más, han intentado ver si es por encima, en torno a 140 grupos, no da igual, es bajar, tú bájale un diabético sobre lo que tú estés actuando, sobre la basal que te encuentres, bájale 10 y lo conseguirás. Y luego, independientemente del tratamiento que lleve, excepto en ictus y en insuficiencia cardíaca, obviamente. O sea que además es independiente del fármaco que estés manejando para esa población con diabetes. Y eso es lo que concluyen. Ellos no van a entrar, no entran en sí, sería recomendable tenerlos, porque eso es otro tema. El tema es la intensificación. Yo creo que aquí, en los estudios que estamos trabajando en diabetes, que estamos leyendo, hay que tener muy claro que hay una línea consolidada o no, que es la de la intensificación, la de objetivos de control intensivos, que yo creo que en general es un fracaso. Entonces, lo hemos visto claramente con los tratamientos y con el control glucémico. En otros, como hay una curva J, es muy peliagudo. Yo creo que aquí se trata simplemente de decir, bueno, yo sé que si este paciente que tengo mío le bajo, le apuro 10, además me está reportando un beneficio cardiovascular. Vamos a los ensayos clínicos. Obviamente los ensayos clínicos, pues con lo que ya nos han contado, pues tenemos que yo quisiera aquí hacer un contexto adecuado. ¿Qué nos pasó hasta el verano? Hasta el verano, ¿qué nos pasó? Pues que realmente recibimos una información que nos tenía algo perplejos, porque por un lado vimos que había, desde la ADA, ¿no?, vimos que en la línea de estudios de prevención cardiovascular en diabetes, pues se estaba consolidando una línea que lo único que buscaba era seguridad, que no dañaran, que no mataran, que no generaran eventos cardiovasculares. Y nos estábamos contentando o adaptando, estábamos, digamos, intentando comprender. Ha habido foros donde la gente salía, no lo acabo de entender. O sea, ha sido difícil asumir esa información realmente, porque era un poco, digamos, pobre, aunque los datos garantizan que claramente pues, es bueno que se diga de un fármaco que no ofrece daño. Teníamos el tema, además, añadido a los SGLT2 de la cetoacidosis, eso fue el contexto con el cual nos fuimos de vacaciones, ¿no? Y en septiembre volvemos de vacaciones y nos encontramos con el resultado del EMPA-REG, ¿no? Estos son el metaanálisis que nos dice, ya lo ha expuesto claramente Fernando, ¿no? Pues lo que teníamos, solo había ese dato mínimo basado en UKPDS de reducción de infarto de miocardio, cogida por los pelos. Yo creo que los datos de UKPDS pues son muy pobres para todo el arsenal de investigación que se ha hecho en diabetes y prevención cardiovascular. No hay datos sólidos, si cogemos todo lo que precedía, y lógicamente pues, tanto el TECOS como el ELIXA nos dieron una alegría, digamos, entre comillas. El EMPA-REG, en cambio, nos ha dado una alegría muy sólida. Yo no soy quien para entrar, yo creo que ahora nos vienen 2 años de analizar mecanismos, ¿por qué? ¿Por qué se produce? Podemos intuir, podemos discutir, lo hemos hecho, pero en el fondo no hay una certeza de nada, simplemente es que hay un dato objetivo, es un ensayo clínico bien hecho, podrá tener sus variables complicadas que podemos sacar la lupa, pero está bien hecho, el diseño es correcto, y bueno, sí que nos llama la atención pues, que haya una reducción de mortalidad, que esa reducción sea incipiente en cuanto arranca el estudio. Y bueno, pues simplemente alegrarnos de que sea así y tener presente pues bueno, que son datos muy, muy sólidos. Fijaos aquí, esta es clara, ¿no? La mortalidad cardiovascular realmente llega a un 38% de reducción. O sea, hemos pasado de no tener ningún estudio que se acercara ni siquiera al 0, algo y de repente tenemos un 38% de reducción. Y bueno, pues aunque esto es una variable secundaria, la insuficiencia cardíaca, la hospitalización de insuficiencia cardíaca es muy importante. Es cierto que eran pacientes mayores, eran pacientes con ya eventos cardiovasculares en prevención secundaria, con un 10% de antecedentes de insuficiencia cardíaca, lo cual tampoco es una población muy amplia. Y bueno, este dato realmente pues, consolida que por ahí debemos hacer la investigación. Yo creo que aquí habría que coger a la población con diabetes y establecer una línea, bien este estudio o bien en paralelo, para vigilar muy bien la correlación entre diabetes, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. De hecho, si vamos a los estudios y metaanálisis que hay sobre hipertensión, eficacia de antihipertensivos en
en diabéticos, al margen de con qué fármaco sea, siempre es la insuficiencia cardíaca la variable que más se mejora, con lo cual ahí hay algo que hay que profundizar. Esto ya lo hemos puesto, yo creo que se trata de que hay muchos elementos, muchos mecanismos concurriendo y posiblemente sea la conjunción de todos. Y luego, pues bueno, el apartado de otros estudios, yo he querido pues aquí hacer una mención a PREDAPS porque está publicando y es interesante que lo sepamos. Ellos nos dicen que, bueno, pues que fijaros, el valorar la prediabetes conjugando las dos enfoques, la glicada entre 5,6 y 6,4 más una glucemia entre 100 y 125, pues nos va a permitir una detección mucho mayor. Ahora acaba de presentarse, y aquí hay varios autores, en el ámbito anglosajón, esta visión, este patrón cardiometabólico de riesgo de pacientes con prediabetes frente a normoglucemia. Y veis cómo la medición, la valoración de esta población detecta una mayor proporción de ese riesgo. Enhorabuena a los autores, me parece que este tipo de estudios pues, son muy interesantes. Hemos visto antes en metaanálisis lo que supone el añadir un IDP4 en lugar de o compitiendo con una sulfonilurea para cubrir el segundo escalón tras la metformina. Bueno, pues este estudio, que es un estudio poblacional, hecho en Taiwán, que sigue a 10.000 pacientes durante 3 años, bueno, concluye que hay muchos más eventos cardiovasculares con sulfonilureas que con los IDP4. Simplemente dejar ese dato, son datos muy interesantes, es un estudio poblacional muy bien hecho y bueno, pues que lo conozcáis. Y finalmente, un guiño a Xavi-Cos, pues bueno, este estudio está recién publicado también, se comentó en la SED, y bueno, pues es simplemente, para mí tiene al 50% el valor de que es la revista que nos interesa suscribirnos y estar pendientes, y luego un estudio muy interesante que nos habla de persistencia en insulinas, porque siempre decimos eso de, son todas igual de eficaces, correcto, pero no todas aguantan igual a lo largo del tiempo. Y bueno, esa persistencia conviene que la tengamos presente. Aquí es a 24 meses, que es mucho, 2 años, y bueno, pues sí que las diferencias son claras e interesantes. Y finalmente, un repaso, va más dirigido a la gente más joven, como nuestra residente, de nuevas guías, también con guiños hacia el público. Tenemos pues, una guía dura que parece que debería abrirse un poco más a nuevos fármacos, pero es la NICE. Tenemos una guía que yo creo que le falta compromiso porque mete todo en un cajón, todo es posible, pero eso en atención primaria no facilita, yo prefiero las de escalones, y bueno, está claro que aquí está todo. El nuevo grupo de ISGLT2 lo han puesto de una forma muy rara entre los dos grupos de fármacos incretínicos, es curioso que se meta entre dos, no se sabe qué quieren decir, si es que es porque aquí se juntan los que utilizan la vía subcutánea, en fin, es un poco curioso, ¿no? Y yo creo que se corregirá todo eso, y bueno, que sepáis que la opción final de tratamiento ya no es las insulinas, el uso múltiple de insulinas, sino que se incorpora el uso en paralelo o alternativo de los análogos de GLP-1, más bien de acción corta hacia acción prandial. Aquí lo ponen claramente, cuando nos planteamos pasar de un basal a un basal plus, pues que ese basal plus, entre comillas, pueda ser también un análogo GLP-1. Tenemos la guía del consenso de atención primaria sobre prediabetes, bueno, decir simplemente que bueno, pues ahí está claro, por un lado las evidencias nos dicen que la más alta es que dieta y ejercicio frente a otras cosas es fundamental, que ejercicio y dieta frente a nada es mejor, que el cribado con el FINRISC podría ser interesante plantearlo y que bueno, para la metformina frente a no darlo, pues también podría ser interesante, aunque no tenga indicación. El cribado lo vamos a ver mejor aquí en los algoritmos, pues podemos hacerlo sin utilizar la escala de FINRISC o utilizando el FINRISC. Hay quien prefiere ir directamente a la glucemia plasmática y hay quien prefiere evitarla a través del cuestionario. Y se repite cada 4 años en población, digamos, de riesgo. Es una población muy amplia y ahora veremos cómo los americanos la han simplificado. El test de la sobrecarga glucosa queda ya entre comillas, entre
es una cosa que ha ido perdiendo fuelle. Y bueno, aquí tenemos la propuesta final reciente, publicada por el Grupo Americano de Prevención, que bueno, lo que se centran es, fijaros, en gente con sobrepeso y obesidad. Ellos son muy pragmáticos, los americanos, y han dicho, vamos a lo que tenemos aquí que nos preocupa, el peso. Y eso es cada 4 años, de 40 a 70 años, la glucemia o lo que quieras, porque ellos son muy pragmáticos. Te ponen la sobrecarga, pero sabemos que los americanos no hacen sobrecargas. Tenemos otra guía interesante, ya que está aquí Arrieta, pues bueno, comentar que se publicó este año la del grupo cardiovascular de la SED. Tras este grupo ha estado un poco parado, yo también estoy en el mismo, y bueno, ha estado 3 años sin sacar nada, y bueno, ha sacado una actualización donde los objetivos, pues como veis, están en consonancia con lo dicho a nivel internacional, es decir, que los objetivos lipídicos sean muy estrictos. En este grupo hay mucho lipidólogo, se nota. Hacer prevención primaria con aspirina, si el riesgo es mayor en los pacientes con mayor riesgo, y yo creo que no estamos subrayando adecuadamente la importancia de la cirugía bariátrica en IMCs por mayores de 75. Yo coincido con Paco en que realmente tenemos, al llegar, quizás el algoritmo de la red GEDAS debería ahí incorporar la opción de la cirugía y plantear quizás mediciones más bajas para los fármacos. Y esto va en consonancia con la última guía, ya termino, que es la que ha costado sacar adelante. También hay gente que está aquí, como Domingo y Fernando, que bueno, pues han contribuido, y aquí vemos cómo claramente para las personas con obesidad se sitúan los análogos GLP-1 y los SGLT2 como fármacos de elección, incluso se pueden combinar entre ellos, pero que nos dice claramente esta guía que en cuanto el paciente esté por un IMC por encima de 35 y no haya contraindicaciones, debemos plantearnos la cirugía bariátrica. Muchas gracias.